Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Barahona. Soy el pastor de la iglesia Casa del Alfarero Campeche. Para mí es una bendición estar aquí en una transmisión con ustedes, con nuestros amigos del ministerio El Camino hacia el Llamado. Así que estoy muy contento y deseamos que el Espíritu Santo pueda edificar tu vida a través de este tiempo y que podamos llegar a muchas personas. Tuve una niñez muy difícil. La realidad es que durante el tiempo que estuvimos compartiendo en casa, pasamos momentos de escasez, pasamos momentos en donde el alcohol, las drogas, la violencia se hizo presente. Eso generó en nosotros una armadura en la cual pensábamos que teníamos que ser fuertes, pensábamos que teníamos que ponernos un caparazón y que pues tendríamos que estar a la defensiva, ¿no? Desde muy corta edad nosotros aprendimos a valernos por nuestra propia cuenta. Tuvimos que trabajar para generar recursos, poder llevar pues sustento a la casa, y pues esa parte provocó en nosotros que no disfrutáramos o no tuviésemos una niñez como tal, ¿no? Ya teníamos responsabilidades, ya la palabra jugar para nosotros no era una opción, sino que la palabra responsabilidad ya se hacía presente en nuestras vidas. Nuestra juventud pues arrastró todo lo que la niñez ya había dejado en nosotros, ¿no? Desde muy corta edad empezamos a probar el alcohol, probamos las drogas y empezamos a crecer en base a lo que el mundo nos iba educando, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde muy jóvenes ya conocíamos qué era estar en la calle. Desde muy jóvenes nosotros ya no queríamos, ahora sí que estar gobernados por nuestros padres, ¿no? Sentíamos de que, pues si ellos no estuvieron con nosotros en la niñez, pues no podían o no tenían ellos derecho por encima de nosotros. Entonces, nuestra juventud fue muy precoz porque todo fue acelerado, todo fue de una manera acelerada, drogas, alcohol, excesos, falta, pero mucha falta de Dios, que pues en ese momento nosotros no conocíamos a Dios, simplemente lo conocíamos de una forma, lo conocíamos a través de una religión, y la forma en la que nosotros nos habían presentado a Dios era por medio de una religión en la cual nos prohibía ciertas cosas, pero nos daba la libertad para otras. Entonces, yo creo que mi juventud fue muy precoz, fue muy rápida. Sin embargo, eso al final Dios lo usó para que podamos nosotros entender que en este tiempo es muy importante hablarle a la juventud de Dios, pero presentarles a un Dios sobrenatural y un Dios que no tiene religión, un Dios que no se basa en una religión para acercarse a una persona y restaurar su vida. Muy bien, bueno, pues la primera vez que yo fui a la iglesia fue para mí en ese momento el peor día de mi vida. Yo pensé que el peor día de mi vida iba a ser catastrófico, pero con el paso del tiempo yo entendí que se volvió el mejor día de mi vida. Yo llego a la iglesia en un jueves en el cual yo tuve un problema familiar. Dios permitió una cúspide en mi vida personal. Yo empecé a trabajar en un banco en el cual llegué a tener una posición de director regional, y pues yo estaba en la cúspide de mi carrera. Lo que yo aprendí en la juventud en cuestión de excesos, en cuestión de vivir una manera ingobernable sin Dios, me ayudó a alejarme de mi familia. Entonces yo me alejo de mi familia,
empiezo a vivir solo en un departamento y la verdad es que no hubo un solo día en el cual yo no me sienta solo. Yo tenía los recursos financieros para poder comprar lo que yo quisiera, hacer lo que yo quisiera, pero ni el alcohol, ni las drogas, ni el placer llenaban el vacío que yo sentía en mi corazón. Entonces, yo ya estaba viviendo en un departamento solo. Varias veces la soledad, la depresión, la tristeza se apoderan de nosotros sin darnos cuenta. Y eso ocasionó de que yo intentara quitarme la vida muchas veces. Llegué a tomar pastillas, un montón de pastillas para no despertar. Intenté colgarme con mis corbatas, pero Dios es tan grande y misericordioso que nos cuidó hasta en ese momento. Entonces yo llego a casa de mi esposa y pues intentando, después de haber lastimado a mi mujer en todos los aspectos, desde lo emocional, desde lo matrimonial, como mujer, la verdad es que la ruptura que nosotros tenemos fue muy complicada y pues llegamos a los golpes, ¿no? Yo recuerdo que esa vez vine bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de una sustancia y pues yo le decía que quería volver, sin embargo, ella pues no quería vivir lo que ya habíamos vivido, ¿no? Y acá yo quisiera reforzar esto. El dinero no nos da la felicidad. El mundo nos enseña que si tenemos una buena posición o que si tenemos economía, lo tenemos todo. Nosotros teníamos todo eso en ese momento, pero no éramos felices. No vivíamos un matrimonio correcto. Y la verdad es que los golpes llegaron ese día, la agresión, la falta de respeto, todo lo que estaba en un cordón se terminó de romper, se fracturó. Entonces, yo recuerdo que salgo de este lugar, salgo de casa, bueno, de mi casa que se la había dejado a mi esposa, destruido, salgo completamente roto porque no se dio lo que yo quería. Entonces yo recuerdo que me subí a mi vehículo y empecé a ir a unos 160 kilómetros por hora, lo que acá, bueno, Mérida es muy pequeño y 160 kilómetros por hora es una velocidad muy rápida aquí en el periférico. Y yo recuerdo que aún así yo llegué a decir, Señor, pues yo me voy a volantear, yo voy a girar el volante, me voy a estrellar. Si tú quieres que yo viva, voy a vivir, y si quieres que yo muera, voy a morir. No le encuentro un sentido a mi vida, no le encuentro mayor ganas de seguir viviendo, mi familia está rota. Entonces, eso provocó algo en mí. Y pues aún sin conocer de Dios, Dios siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, porque Él ya tiene estipulado en la eternidad un propósito para nosotros. Entonces, cuando yo giro el volante, algo en mí hace que lo enderece. Pero escuche eso, cuando esto pasa en el 2018, 2019 tal vez, en periférico, la única vialidad, vamos a hablar está el puente de periférico y hay unas laterales. La única lateral en la cual no había un alto es la de Chununcam. Todas las demás laterales tenían un alto. Entonces, a la velocidad que yo venía, cuando yo doblo, eso me da oportunidad de seguir mi camino y no estrellarme. Pero lo más asombroso es que cuando yo estoy en ese lugar, en ese territorio, me viene a la mente una de las mujeres a las cuales yo le agradezco mucho, que es la hermana Nela, que es tía de mi esposa.
que vive por allá. Entonces, según yo, de manera casual, voy a dar a unas 2 esquinas de donde ella vivía. Y recuerdo que yo me acerco a ella y le digo, estoy desesperado, quiero morirme, ya no encuentro una solución. Y ella me dijo, hoy es día jueves de servicio en mi iglesia. Así que yo quiero invitarte a que tú escuches una palabra de parte de Dios. Y para mí fue como un bálsamo en ese momento y jamás, de verdad, cuando yo iba a la iglesia, no voy a decir la denominación, pero cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo estaba desesperado por salirme, porque yo solo quería comprar un bol y un chicharrón y seguir haciendo mis cosas. Pero recuerdo que ese momento fue tan especial para mí que yo anhelaba que el tiempo pasara rápido. Eran como las 10 de la mañana y yo anhelaba que ya sean las 7 de la noche para poder estar en ese lugar y recibir una palabra de Dios. Yo dan las 7 de la noche, ya yo creo que el tiempo fue suficiente como para que el efecto del alcohol, de la sustancia que yo tenía encima bajara. Recuerdo que me bañé y fui a un lugar donde Dios restauró, transformó y edificó mi vida de una manera sorprendente. Fue en la iglesia Casa del Alfarero de acá de Mérida, en la cual yo conozco a los apóstoles Víctor Gutiérrez, Miriam Encalada, y ellos me presentan el evangelio, hacen que yo haga la oración de fe y entregue mi vida a Dios. Entonces, ese fue el momento en el que, según yo, hasta en ese momento, cuando yo aceptaba a Cristo en mi corazón, yo decía, este es el peor día de mi vida, por todo lo que había pasado, pero el tiempo me enseñó que en realidad Dios ya lo había estipulado, ya lo había orquestado de esa manera para volverse el mejor día de mi vida. Porque a pesar de que estaba yo pasando un momento difícil, yo estaba conociendo a aquel que me iba a restaurar no solo lo de adentro, no solo lo de afuera, sino que también me iba a dar un propósito a mi vida. Yo creo que el primer amor de Dios fue una noche en la cual yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón. Yo empecé a caminar, pero lo hice solo. Yo no tenía a mi esposa a mi lado, yo no tenía a mi hijo al lado mío y yo vivía en un departamento. Entonces, yo recuerdo en ese momento de angustia, en ese momento de soledad en el cual tú buscas tal vez escuchar de una manera audible la voz de Dios y solo escuchas el silencio. Yo creo que esa noche en la cual yo le entregué y me rendí por completo a Dios, sentí un abrazo de una manera que no puedo explicar. Fue la primera vez que yo me encontré con el amor de Dios, que a pesar de que yo estaba roto, a pesar de que yo aún estaba viviendo un proceso, sentí una paz, como lo dice su palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que me abrazó y que en medio del quebranto entendí que yo tenía que poner todo en sus manos, que en sus manos todo estaba mejor y que en sus manos él podía hacer muchas cosas, incluso de lo que ya estaba roto, incluso de lo que ya estaba perdido, incluso de lo que el mundo daba por muerto. Si yo lo depositaba en sus manos, él podía hacer grandes cosas. Y entonces el soltar y el despojarme de algo que yo quería. Y recuerdo que yo nunca había leído la palabra de Dios, pero es ese momento, el poder declarar con nuestros labios, aquí te entrego esto que tanto te estoy pidiendo para que se haga tu voluntad.
yo creo que eso marca una diferencia en nuestras oraciones. Y ese fue el momento en el que yo sentí el abrazo de Dios. Y yo, ¿por qué les digo esto? Que yo no había leído la Biblia. Ya había agarrado una Biblia para moverla de un lugar a otro cuando mi mamá me ponía a limpiar su estante, pero nunca había leído la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo muy bien que después de esa noche, nosotros tenemos un sueño y el Señor nos da dos versículos bíblicos, Romanos 6:18 y Gálatas 3:16. Pero yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Y yo recuerdo que voy con la hermana Nela, a la cual envío un fuerte abrazo, y le digo, fíjese que tuve un sueño y soñé con estos textos. Y me dijo, son unos textos bíblicos. Ven, te voy a mostrar. Entonces, aquí vino parte del rompimiento en mi estructura de cómo Dios podía comunicarse con nosotros. Porque un texto dice, amados hermanos, hablo aún en términos humanos, un pacto, una vez rectificado, nadie lo abroga ni lo invalida. Y yo estaba entendiendo que Dios había tomado a mi familia, había tomado eso que yo le había dicho en la noche, ¿no? Y el otro decía, después de haber sido esclavos del pecado, ahora veniste a ser siervo de la justicia. Entonces yo entendí que a pesar de que mi proceso me dolía, Dios ya había tomado mi familia, pero no solo había tomado a mi familia, sino que también Él me estaba dando la oportunidad de poder rectificar mi camino y poder, aún en medio de todos mis defectos y todos mis errores, poder servirle. Esa era la manera en la cual yo sentí el abrazo de Dios, que aún estando roto y aún siendo imperfecto, Él quería usar mi vida para manifestar su gloria. Wow. Bueno, yo creo que Dios siempre va a usar tu servicio y tu vida para manifestar su gloria. Y algo que nos enseñaban, pues, mi padre espiritual, es de que influye mucho el cómo tú te comportes, cómo tú actúes y lo que tú hagas. Eso marca un camino hacia donde Dios te va a posicionar. ¿Por qué? El proceso fue complicado porque yo estaba en el banco, yo disfrutaba de una economía muy estable, pero muy estable. Entonces, dentro de lo que uno empieza a escuchar la voz de Dios, lo que primero marca mi vida es cuando Él me dice, deja todo y sígueme. Cuando yo escucho el deja todo y sígueme, yo empecé a preguntarme, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y me di cuenta que lo que yo tenía que primero despojarme era del trabajo. Y no porque muchas veces, aquí quisiera hacer un paréntesis, porque muchas veces decimos, no, pues yo voy a servir de lleno a Dios y voy a renunciar a mi trabajo. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero, ¿saben? Nada que ocupa el primer lugar en tu corazón puede permanecer ahí. Y para mí, mi trabajo era mi Dios. Entonces, el tener que primero renunciar a mi trabajo, el cual me daba una estabilidad económica, fue el primer paso de fe. Sin embargo, no crean que yo renuncié y dije, bueno, yo voy a ser pastor, yo voy a ser líder. No. Yo seguía siendo un congregante en la iglesia. Yo seguía siendo un discípulo. Yo renuncié a mi trabajo porque ocupaba un lugar en mi corazón y me alejaba del propósito de Dios, donde yo me envolvía lejos de restaurarme por completo, me alejaba más.
Entonces, renuncio a mi trabajo, sin embargo, me meto a trabajar en las plataformas para que yo tenga tiempo de poder estar yendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Primero, lo primero que hice durante mi proceso fue nutrirme con la palabra de Dios. Muchas veces queremos nosotros de lleno llegar y servir, y no está mal, pero lo primero que debemos de hacer es nutrirnos con la palabra de Dios. No podemos predicar de alguien que no conocemos. Primero tenemos que conocer a aquel que nos llamó para que nosotros posteriormente podamos hablar de sus maravillas. ¿En base a qué? En base a nuestro testimonio. Entonces, lo primero que pasó en ese momento es que cuando yo dejo el trabajo, pues obviamente la economía y la escasez empiezan a hacer ruido a nuestra economía, pero vivíamos en plenitud. Dios de una manera sorprendente me regresa a mi familia después de que yo desesperadamente busqué ayuda de muchas formas. Hablo de que iba a 3 psicólogos, que uno se especializaba en la pareja, otro en la violencia, otro que me daba ejercicios de saca un perrito a pasear, léete un libro, anda al gimnasio. Y no estoy peleado con la ciencia, ¿eh? Sin embargo, cuando Dios marca algo, Él lo cumple. Entonces Dios me regresa a mi familia y empezamos a caminar pues agarrados de la mano de Dios. Entonces, lo primero que hacemos es que cuando la economía empieza a afectar pues nuestra estabilidad, nosotros teníamos un ancla, y esa ancla era Jesucristo, porque ya no había contienda, porque no había tanto como nosotros creíamos o estábamos acostumbrados. Había una palabra de agradecimiento por lo que teníamos. Había una palabra de agradecimiento porque estábamos juntos como familia, estábamos en unidad, y aunque tal vez habían cosas que nos hacían falta en lo terrenal, no nos hacía falta en nuestra comunión como familia. Dios restauró nuestra familia, y entonces fue un proceso muy bonito porque en medio de la escasez que uno pudiese tener, nosotros estábamos escuchando la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que un texto bíblico sin contexto es un pretexto, y muchas veces agarramos textos bíblicos como pretexto para tener frases motivacionales. Pero en ese tiempo nosotros entendimos el verdadero significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una palabra mágica. Es una palabra que el apóstol Pablo declara en medio de una tribulación, en medio de una prisión, junto con un guardia a las 24 horas, los 7 días de la semana, él encarcelado, diciendo: he aprendido a vivir en lo mucho, en lo poco, a disfrutar de la abundancia y de la escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el nosotros nutrirnos de la palabra de Dios nos fortalecía para que, a pesar de que a veces habían momentos complicados en la escasez, eso no traía a nuestra vida rencor, contienda, división. Al contrario, nos uníamos más para adorar a Dios. Es una pregunta muy interesante. Fíjense que en un encuentro nos toca servir, y cuando uno sirve, el servicio debe de ser una entrega por completo. Entonces a nosotros nos toca lavar baños, y nos toca lavar baños durante todo el día. Y mientras yo lavaba los baños, yo recordaba, ¿no? En el mundo yo tenía una posición que, a pesar de que nuestro carácter siempre hemos tratado de ser pues amigables, ¿no? Sin cargar con ego o con un grado de superioridad,
y los que han trabajado conmigo me conocen. Sin embargo, la posición que nosotros teníamos en el banco era de que cuando llegábamos a una sucursal, pues la gente se plantaba, ahí está el jefe, ¿no? Y todo tenía que estar ordenado, todo tenía que estar limpio. Entonces, había gente que limpiaba el piso para que cuando yo llegue esté limpio. Las cajeras tenían que limpiar su estado, ¿no? Donde trabajaban. Y el que ahora a mí me esté tocando lavar baños era algo para mí muy importante, porque eso me hacía a mí entender que Dios puede usar nuestra vida, pero también nos puede hablar en cualquier lugar. A mí el Espíritu Santo me habló lavando el baño y yo recuerdo que yo lo empecé a hacer y tiraba agua y limpiaba y era una cosa, hermanos, tremenda. Tremenda, porque como era un campamento donde habían, creo que como 150 personas, imagínese usted, Dios mío. Pues nosotros no era algo que lo podías, como dicen acá en Yucatán, chalear. O sea, así hacerlo a la carrera, tenías que hacerlo bien, ¿no? Y más porque pues es la casa de Dios. Entonces yo recuerdo que empecé a limpiar el baño, limpiaba el baño y el Espíritu Santo me habló en ese tiempo y la verdad es que yo entendí que cuando uno tiene un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios, tú le das una completa libertad a su Espíritu Santo para que Él entienda. Porque recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, fui yo quien te mandé a llamar y solo quería probar tu obediencia. Wow. Solo quería probar si estabas listo para hacer lo que yo te diga, para hablar lo que yo te hable y para estar en donde yo te marque. Entonces, yo creo que eso fue algo muy importante para mí porque yo siempre he dicho que el servicio en la casa de Dios es muy importante, pero muchos creen que solo servimos o que el servicio es muy importante y Dios solo te va a hablar cuando tú predicas. Pero Dios te habla cuando mueves una silla, cuando lavas un baño, cuando cuelgas un toldo. En cualquier momento Dios te va a hablar, porque ante los ojos del Padre todos somos iguales. Completamente todos somos iguales. Cada quien tiene una asignación diferente, sí, pero todos somos iguales y nunca vamos a decir, un título puede hacernos perder esa humildad y ese don de servicio. Yo lo veo con mis padres espirituales que aún siendo pastores de una congregación grande, aún teniendo gente a su cargo, ellos también se meten a la cocina, ellos también se ponen a limpiar, ellos también se ponen a estar involucrados en lo que se tiene que hacer en las actividades de la iglesia. Y yo creo que también eso influye, ¿no? El ADN que se nos es depositado. Así que el mejor consejo que te puedo dar es sirve en cualquier área, pero sirve completamente entregándote a Dios. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a un desafío, a un encuentro con Dios, en el cual Él, pues, por medio de un hermano nos da una palabra, ¿no? Y ahí Dios nos revela el que quiere usar nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante lo que yo les digo, que antes de hablar de alguien, primero hay que conocerlo. Entonces, cuando yo entendí que Dios quería usar nuestra vida, lo primero que hice fue buscar su presencia. Recuerdo que cuando llegué a la casa, empecé a conseguir una Biblia y empecé a estudiar su palabra. Estudiar su palabra, meditar su palabra, tratar de entender el contexto de lo que él explicaba en la palabra de Dios. Entonces yo me involucré tanto y que si usted me dice cuántas veces yo he leído la Biblia,
no la he leído ni una vez. No he podido, de verdad. Hay gente que me dice, yo he leído la Biblia 7 veces y gloria a Dios. No he podido leerla por completo porque trato de hacerla de una manera diferente. Cuando yo me siento a estudiar, trato de profundizar y a veces con un texto bíblico me la paso 15 días tratando de entender lo que Dios estipuló en su palabra. Y sabe, a veces también no se basa en nuestra capacidad de entendimiento, sino también en la capacidad en la cual el Espíritu Santo nos revela su palabra. Entonces, pues cuando Dios nos hace ese llamado, primero empezamos a, a leer su palabra, posteriormente nos dedicamos a servir. Empezamos a servir en muchas áreas de la iglesia. Por ejemplo, fui ujier, yo abría la puerta de la iglesia, recibía a los hermanos. También me tocó ser escudero. Cuando llegaba un predicador, pues yo le daba una toallita y a veces le secaba el sudor. Me tocó ser también la persona que diera los discipulados en la iglesia, discipulados de bautizo, discipulados de post desafío. Me ha tocado también estar como miembro de un taller, o sea, de una célula en casa, como líder también y como supervisor de sector. Entonces, todo esto que les digo es porque si tú sientes que tienes un llamado de parte de Dios, tienes que primero prepararte en qué, en el servicio. El servicio siempre te va a preparar y el servicio trae algo muy importante. Te voy a decir por qué. Cuando el profeta Elías caminaba, Eliseo iba con él, pero nunca en ningún momento Eliseo buscó estar por encima de su mentor. Eliseo siempre estaba al servicio del profeta Elías. Y escuche bien, cuando el profeta Elías es arrebatado, Eliseo reconoce esa paternidad que le dio el mentor y él recibe a causa de su servicio no solo una unción, sino que recibe una doble porción de unción. ¿Por qué? A causa del servicio que él estuvo haciendo. Y lo más importante y lo más tremendo, que cuando Eliseo recibe el manto, él cuando golpea las aguas, él no dice en el nombre de Jehová. Él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Marcando también un principio establecido en la Biblia, el reconocer la paternidad y el caminar bajo una misma visión. Entonces, a nosotros nos ha ayudado eso, ¿no? Caminar bajo la misma visión que tienen nuestras autoridades, respetando en todo momento la unción y respetando también los lineamientos. Y sabe una cosa, el proceso del llamado a veces es complicado. ¿En qué sentido? En que cuando tú sientes que es como un embudo, mientras más pequeño se hace el embudo, yo creo que es cuando más cerca está. ¿Por qué? Porque recuerdo que hubo una temporada en diciembre en la cual escuchamos el silencio de Dios. Y wow, para una, bueno, no vamos a entrar en temas espirituales, ¿no? Pero para alguien que está acostumbrado a estar bajo la presencia de Dios, el silencio de Dios es algo que a veces te desespera. Y nosotros recuerdo que estuvimos en un tiempo en el silencio de Dios, buscábamos, orábamos, ayunábamos, pero entendíamos que era parte de lo que Él quería hacer, ¿no? Pero aquí es donde yo quisiera compartirles que la actitud correcta te va a dimensionar a tu nueva temporada. Porque ¿qué haces tú cuando no escuchas la voz de Dios? Cuando el silencio de Dios se hace presente a tu vida. Tal vez tú eres un pastor en el cual estás atravesando un desánimo porque hay un silencio de parte de Dios. A lo mejor en la congregación está pasando algo y eso te está bajando anímicamente. Pero sabes,
la actitud correcta te va a dimensionar, porque vamos a encontrarnos obstáculos en nuestra vida. El mundo la llama piedras. Te vas a encontrar piedras en el camino, pero la Biblia nos enseña que la actitud correcta te dimensiona. Por ejemplo, David se encontró con una piedra y derribó a Goliat. Josué se encontró una piedra y edificó un altar. Moisés tocó la piedra y trajo provisión. Depende de la actitud que tú tomes durante el silencio, durante el proceso, es lo que te va a dimensionar para lo nuevo de Dios. Entonces, si tú sientes que el embudo se está haciendo más pequeño, si tú sientes que el silencio de Dios está siendo presente, toma la actitud correcta, la actitud del reino, que eso te va a ayudar a dimensionar al siguiente nivel. ¿Quiénes son mis mentores? He tenido la bendición, como decíamos a un inicio, de conocer a grandes hombres de Dios, mujeres de Dios. Y los primeros mentores que yo tuve fue el apóstol Víctor Gutiérrez y la apóstol Miriam Encalada, a los cuales les envío todo mi amor y un fuerte abrazo, porque ellos no solo me llevaron a los pies de Cristo, sino de que, pues, como decíamos al inicio, mi niñez fue difícil. Yo busqué un refugio paterno allá. Entonces, yo después de ver el testimonio de este matrimonio, me impactó, ¿no? El cual, pues ellos también al inicio no querían nada con Dios y Dios los levanta para formar una iglesia que aún ellos con esa incertidumbre, tal vez esa duda de saber si era Dios o no era Dios, obedecieron la voz de Dios y eso los ha posicionado hasta donde están el día de hoy, ¿no? Y la verdad, pues el pastor David Gamboa, la profeta Raquel Gutiérrez, igual mis padres en la fe, les envío un fuerte abrazo. Gracias porque ellos en este tiempo nos han formado. Y escuche esto, la formación es muy importante, porque cuando tú eres formado, entonces te transformas en lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice, Jacob yo te creé, pero Israel yo te formé. Y cuando Israel es formado, entonces se transforma en la nación elegida por Dios. La formación es muy importante y mis padres espirituales también tienen un testimonio que les da esa legalidad en las palabras, porque no solo lo vivieron, sino que también lo hacen presente en su vida cuando ellos te dan una palabra de dirección y Dios ha depositado una unción en ellos en la cual matrimonio y familia que llega con ellos es una familia que no solo se restaura, sino que también encuentra un diseño del reino, encuentra un propósito y pues ellos son personas que han mentoreado y que han sido nuestros padres en la fe, a los cuales de verdad les agradezco mucho porque ellos nos enseñan y sabe, la formación no siempre es un sí. También hemos aprendido a escuchar un no, también nos hemos equivocado y hemos recibido esa corrección por parte de ellos. Y aquí algo que siempre ellos me han dicho, Jorge, cuando uno comete un error tiene dos alternativas. Una, hacer un berrinche y quedarse estancado en el mismo lugar o aceptar la responsabilidad y aprender. Porque cuando tú aprendes, entonces tú avanzas. Y toda acción que nosotros tengamos tiene una consecuencia. Entonces, siempre es muy importante que ustedes se guíen y tengan esa paternidad, esa cobertura espiritual, porque eso es lo que nos nutre. Ellos también se dan el tiempo para ministrarnos, ellos se dan el tiempo también para darnos una palabra de aliento, pero también lo que más marca mi vida es que ellos lo hacen de una manera tan natural, porque no lo hacen, ¿cómo les puedo explicar? No lo hacen de una manera al aire se va,
sino que también se acercan y tú sientes ese abrazo como que si el Padre te lo estuviese dando. Entonces son matrimonios y son familias que han bendecido nuestra vida, que han bendecido nuestro matrimonio y nuestro ministerio. Y pues a Dios sea la gloria. Okay. La sensación en el primer sermón con mi iglesia, bueno, lloré. Sí, el Espíritu Santo nos hizo recordar sus promesas y su fidelidad. Y si usted me pregunta, no es algo que yo haya buscado. No me levanté diciendo, quiero ser el pastor de Casa del Alfarero Campeche. Fue algo que Dios habló, nos reveló algo que nosotros en lo secreto, como dice su palabra, en la cámara secreta habíamos hablado con Él. Y cuando Dios nos da una palabra, entonces es cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Solo te pedimos que tu presencia esté con nosotros. Entonces la experiencia de nuestro primer sermón fue algo muy bonito, fue muy emotivo, porque más el mensaje y la palabra que Dios dio en ese momento causó un rompimiento y para nosotros fue de bendición, fue de edificación ver cómo la gente recibía de parte de Dios lo que Él ya había estipulado. Entonces fue un momento muy emotivo y muy hermoso. Wow. ¿Qué sacrificios? Bueno, voy a responder de una manera y lo voy a explicar. Sacrificios, yo creo que no he hecho ninguno. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que todo lo que se hace para la obra no es una pérdida, es una inversión. Entonces, cuando tú lo ves como un sacrificio, entonces es porque te cuesta hacerlo. No quiere decir que sean las cosas fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hemos tenido que invertir en el reino. ¿De qué manera? En tiempo, sí, tiempo en el cual nuestros hijos, a pesar de que pues ahorita tenemos a Elías que tiene 10 meses de nacido, tengo un hijo que tiene 13 años, pues aún a las 12 de la noche estar todavía en carretera, viniendo, y ellos pues teniendo que dormir en el carro o teniendo que dormir en el piso de la iglesia esperando que sus papás terminen. El tal vez perdernos fechas importantes o reuniones familiares porque tenemos actividad en la iglesia o porque tenemos algún compromiso ya en agenda. Entonces, eso es una parte que nos ha costado. Sin embargo, lo hacemos con mucho amor. Siempre que nosotros hacemos algo, lo consultamos como familia. Sobre todo cuando Dios nos habla. Yo recuerdo que nos sentamos en la mesa, mi hijo Uziel, mi esposa y yo, y les dije, bueno, Dios habló y con nosotros o sin nosotros lo va a hacer. Y pues, ¿quién de acá es el desobediente? No es cierto. Dije, alguien de acá no quiere, porque si alguien de acá no quiere, pues vamos a tener problemas. Pero los tres dijimos, adelante, vamos a hacerlo, aceptamos la responsabilidad y yo creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor nos perdemos un 10 de mayo, a lo mejor nos perdemos un día del niño, un día del padre, pero lo recompensamos otro día. Hemos visto y hemos entendido como familia que son fechas importantes que el mundo estipula, pero en el reino podemos hacer fechas importantes todos los días y pasar ese tiempo agradable con la familia, pues es primordial. A mi yo joven, híjoles, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Fíjate que una vez yo me hice esa pregunta porque yo le decía, Señor, ¿por qué no me diste la oportunidad de que yo te conociera antes? Me hubiese a mí encantado correr en la escuelita bíblica, hacerle maldad a la maestra, ir a campamentos de jóvenes,
vivir una vida del reino como la que están viviendo mis hijos hoy en día. Pero entendí, gracias a su Espíritu Santo, que todo lo que vivimos nos ayudó para estar en lo que, en lo que estamos introducidos al día de hoy. Entonces, el yo ir y decirle a mi yo joven, no lo hagas, sería tal vez cambiar todo. Entonces, yo solo le diría que todo va a estar bien, que todo va a estar bien y que confíe en Dios. Muy bien, bueno, la herida más fuerte que tuve fue cuando mi relación matrimonial se rompió. Fue una herida que me rompió por completo. Y pues yo entendía que fue gracias a lo que ocurrió, que Dios lo iba a usar para su gloria. Ahora bien, Dios me devuelve a la familia, pero no todo es color de rosa. La Biblia dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo regreso con mi esposa y aunque ya habíamos regresado, la herida estaba ahí. Todavía había una inseguridad por ambas partes, todavía había una herida latente, que aunque queríamos hacer como que si no estaba, estaba ahí. Y yo espero que Dios pueda hablar a tu vida a través de esto, porque muchas veces cuando Dios nos regresa algo, queremos que todo fluya como si no hubiese pasado nada. Queremos que, al contrario, todo mejore de una manera rápida, cuando no es así. Todo tiene un tiempo. La Biblia, Eclesiastés 3, dice que hay un tiempo para todo. Y sabe, ya habíamos regresado, pero todavía era como que, a ver, ¿por qué no tengo la clave de tu celular? La toxicidad al máximo. ¿Quién te está mandando mensajes? ¿Y con quién estás? ¿Por qué estás llegando a esta hora? Y cosas como esa, ¿no? Sí, hermanos, íbamos a la iglesia, pero aún así nos pasaba. ¿Por qué? Porque no habíamos sanado esa herida. ¿Cómo Dios sana la herida? Cuando yo voy a un encuentro, cuando yo voy a un desafío y yo entiendo y Dios me hace sanar no solo esa herida, sino también las heridas que tuve en la juventud y en la niñez. Porque entendí, y esto es muy poderoso, que a veces, voy a hablarlo en general, a lo mejor tuviste una infancia y una juventud difícil y las personas que más te debieron de haber cuidado fueron las que te dañaron. Pero yo entendí que aunque ellos hayan decidido ser malos padres, tú debes de decidir ser buen hijo. Porque eso, cuando tú haces eso, tú estás rompiendo toda maldición generacional y toda cadena. Y tú estás empezando un legado con tus generaciones. Porque lo que tus hijos van a hacer es lo que vean de ti. Entonces, aunque mi papá y mi mamá tal vez fueron malos, mi hijo tiene que ver que yo honro a mi papá y a mi mamá para que él me pueda honrar a mí. No le puedo exigir a mi hijo algo que yo no hago. Entonces, Dios sana esa herida en mi corazón. Por eso también es muy importante que cuando te inviten a alguna actividad en la iglesia, algún campamento, algún desafío, algún retiro, tú asistas, no importa la denominación, no importa la religión. Aquí lo importante es lo que Dios quiere hacer contigo y tu corazón. Porque para que Dios pueda depositar algo en ti, primero tiene que quitar todo lo que no le estorba. Lo que le estorba, perdón, tiene que limpiar la casita para que Él pueda habitar en tu corazón. Y Dios sana por medio de este encuentro mi corazón, sana el de mi esposa. Y justamente cuando nosotros leemos una historia bíblica, que si ustedes me permiten compartírsela, entendimos que lo que el diablo usa para etiquetarte y para dañarte, Dios lo usa para su gloria.
Entonces, nosotros leíamos en la palabra donde Dios va a sanar a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le decían, ¿quién pecó, él o sus padres? Durante el proceso empezamos a decir, ¿quién tuvo la culpa? ¿Yo o ella? ¿Los congregantes o el pastor? ¿Quién tiene la culpa? Mas Jesús le dijo a sus discípulos, nadie. Esto es simplemente para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, escucha esto. Jesús siempre iba en contra de las cosas religiosas, porque se encontraba en un sabbat. Y el sabbat era un día santo en el cual no podías hacer nada, primero. Segundo, no podías preparar menjurgues. ¿Qué es un menjurgue? La combinación de varias cosas. Para poder sanar a alguien tenías que preparar algo con varias cosas y te servía como un objeto de medicina, ¿no? La gente tenía una costumbre que cuando tu hijo nacía con alguna discapacidad, después de cierta edad, tú lo podías sacar de tu casa y te ponías de duelo como si tu hijo ya había muerto. Entonces esa gente iba caminando y decía que era inmunda. Y otra de las costumbres que había en ese entonces era que tú tenías ese derecho por encima de las personas que eran inmundas de escupir. Entonces la gente pasaba al lado de este ciego y escupía. Él se encontraba en la puerta de una iglesia, en un lugar donde según él debería de recibir amor, en un lugar donde él pudiese recibir una palabra de afecto, pero simplemente él escuchaba, porque recordemos que él era ciego, mas no era sordo. Él no veía, pero sí escuchaba. Entonces él escuchaba constantemente el escupitazo de la gente. Y aquí te quiero llevar al testimonio, al cual cuando Jesús lo levanta y le dicen, a ver, el maestro quiere hablar contigo. Imagínense esta escena. Él es ciego, él no ve, él solo escucha y solo escucha. Jesús está enfrente tuyo y antes de que él dirija una palabra, escucha. Porque la palabra de Dios dice que Jesús escupió y hizo barro con el polvo, o sea, un menjurgue, en un sabbat, lo que no estaba permitido. Y con ese barro lo puso en los ojos y lo sanó. Porque la historia bíblica dice que esta persona que fue sanada se lo repetía a los religiosos, porque los religiosos pueden ver a una iglesia restaurada, pueden ver un matrimonio restaurado, un ministerio restaurado y siempre van a tener una etiqueta para decir, esto no es de Dios, esto no se puede hacer, no te puedes restaurar nada más así porque sí. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tuvimos que pasar todo esto? Y aquí es donde Dios sanó por completo nuestra herida. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que Dios es omnipotente. Y podemos ver en la historia bíblica que hubo un ciego que le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que vea, entonces así sea. Y recobró la vista. A Lázaro le dijo, sal, y Lázaro salió. Entonces, ¿por qué hizo el lodo? Te voy a decir por qué. Porque si Jesús simplemente sanaba a este ciego, iba a estar caminando y cada vez que él escuchara que alguien escupía, se iba a acordar del rechazo de la gente. Wow. Pero ahora, cada vez que esta persona caminaba y escuchaba a alguien escupir, él se acordaba de aquel sonido que lo sanó. Él se acordaba del sonido de la misericordia de Dios. Dios usa lo que la gente usa para avergonzarte, lo usa para glorificarse. Entonces yo entendí que el proceso por el cual nosotros atravesamos nos sirvió para bendecir a otras personas, que aunque no somos un matrimonio perfecto, porque aún estamos en las manos de Dios y que en el pasado cometimos muchos errores, esos errores Dios los está usando para edificar y bendecir la vida de otros matrimonios. Así que si tú sientes que estás pasando por un momento difícil y que la religiosidad
te está diciendo que no es de Dios o que ya no puedes seguir avanzando a pesar del tropiezo que tú tuviste, tú sigue caminando y recuerda que Jesús es experto en hacer barro y poner en los ojos de la gente para rediseñarlos y darles un nuevo propósito. ¿Cuál es tu mayor sueño o visión para tu congregación? Ok, mi mayor sueño y mi mayor visión para mi congregación es que sea un lugar en el que el Espíritu Santo y su presencia habite de una manera sobrenatural y que la gente que entre a ese lugar salga diferente, salga restaurada, salga con un propósito, salga bendecida, salga con un diseño, pero sobre todo que salga sabiendo que Jesús no es una religión, es una comunión y es una entrega total y que Él puede hacer muchas cosas con gente rota. Preguntas rápidas. Texto bíblico favorito. Salmo 91. Versículos de consuelo en tiempos difíciles. Deuteronomio 31, si no estoy mal, es 31:4. A ver, permítanme. No lo tengo acá. 31:6. Canción de adoración favorita. Es él, de Marcos Brunet. La que está sonando hoy en día. Yo creo que nos ha representado en bastante tiempo. Y yo creo que, bueno, eso no está en el contexto. Un mensaje que le quieres dar a tu esposa. A mi esposa, ¿ok? ¿Ya? Bueno, pues si yo tuviese que decirle algo a mi esposa, a la pastora Sandra, es decirle muchas gracias, agradecerle el que siempre me haya acompañado y me haya apoyado en todo momento. La comunicación en la pareja es muy importante porque cuando hemos tenido la oportunidad de salir a predicar el evangelio, aunque yo tenga que viajar, vamos a decir solo, sé que tengo a alguien en casa que está orando y está intercediendo por mí. Es una mujer de Dios a la cual yo honro, yo bendigo su vida, que la amo con todo mi corazón. Gracias por acompañarme y por seguir caminando a mi lado. Y pues bueno, hasta que estemos viejitos, no te vas a salvar de mí. Bueno, pues a mí me gustaría dirigir estas palabras a los pastores que están pasando tal vez por un momento difícil. Pues nunca te olvides de quién te llamó. Lo importante es que nosotros entendamos que su presencia es fundamental en nuestra vida. Su presencia va a determinar todo. Y a lo mejor estás atravesando por un silencio ministerial. A lo mejor hay gente que se ha ido de tu iglesia y la iglesia ha quedado cada vez más pequeña. Pero saben, yo entendí algo, que un ladrón nunca entra a robar a una casa vacía. Nunca entra a robar a una casa abandonada. Entra a un lugar donde hay mucho que robar. Y si hay tanta guerra contra ti, es porque ven el potencial que tú tienes y que Dios se quiere manifestar a través de ti para que extiendas el evangelio del Señor. Entonces, yo quiero recordarte las palabras que decía yo lo voy a decir con todo respeto, aquel viejito, yo respeto sus canas cuando él decía, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. Entonces nosotros debemos de recordar siempre que todo es de Él, para Él y por Él. Y que si tenemos solo a una persona, a esa persona le vamos a predicar y lo vamos a hacer como si tuviésemos 20,000. Porque Dios ha de añadir a la gente que será salva a su iglesia. Entonces, no te desanimes, tú sigue avanzando, que la recompensa viene del cielo y que grandes cosas Dios va a hacer a través de ti en esa comunidad. ¿Una despedida? Pues muchas gracias, yo bendigo el ministerio de El Camino al Llamado,
Yo les invito a que sigan la página, denle like, comparta, porque edifica la vida de muchas personas, ¿no? Y yo creo que es muy importante el que hoy en día existan ministerios que quieran buscar primeramente el ayudar al reino, porque digo, tal vez otros buscarían figuras con un renombre mayor para buscar likes, pero podemos ver la intención genuina que hay en el corazón de levantar aquellas obras que tal vez están naciendo, que están emergiendo y pues bueno, Dios siga añadiendo y ensanchando más este ministerio a todos los que hacen posible esta transmisión. Dios les bendiga desde lo más profundo de mi corazón y que se preparen porque Dios tiene cosas aún mayores para ustedes.